Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Reapareció ayer el presidente del Gobierno en la escena pública en Ourense y en León, en el día de ayer, para preocuparse por el estado de los incendios que afectan al este español. Pero más allá de la foto, de la imagen, también en el Centro de Coordinación Operativo contra Incendios, Pedro Sánchez dijo dos cosas principalmente que son las que colean en el día de hoy. Veremos qué es lo que dice en el día de mañana, donde sabemos, y es la última hora, Pedro Sánchez se va a desplazar hasta Extremadura sobre el terreno para ver la evolución del incendio forestal de Jarilla en Cáceres, donde supuestamente va a ir al puesto de mando avanzado para evaluar cómo está la situación. Desconocemos qué más cosas va a poder decir en el día de mañana o nada al respecto, porque en la Moncloa durante estos días, cada vez que ha decidido hacer una visita, que básicamente fue en el día de ayer, pues hay bastante secretismo. Solamente sabemos que se va a trasladar hasta allí. Pero ayer sí que dijo dos cosas, ¿no?, que son las que hoy seguimos analizando. La primera, y el gesto, el de la mano tendida. Más de 10 días después del inicio de estos grandes incendios, ahora se vino a la península a ver con sus propios ojos lo que hasta ahora había visto por televisión. Y así, insistimos, más de 10 días después, ahora ya presta más su ayuda, diciendo que va a aportar todos los recursos necesarios y así aumentará el número de efectivos, como le ha pedido hasta el día de hoy el Partido Popular. Necesitan más ayuda. 500 soldados del Ejército de Tierra es lo que pretende enviar Pedro Sánchez para ayudar en labores de logística. Y aquí hoy hay un debate político. Así lo verán en las principales portadas de los periódicos y se asoman ahora mismo a la prensa digital. ¿El Gobierno puede enviar más ayuda? Claro, las comunidades autónomas dicen que sí. El PP dice que sí. Y el PSOE y el Gobierno que dicen que no. ¿Pero están hablando del mismo tipo de ayuda o no? Ahora se lo vamos a contar. La segunda cosa que dijo el presidente fue esta ocurrencia de firmar un gran pacto de Estado ante la emergencia climática. Una propuesta que ha tardado, de nuevo, más de 10 días en ponerla encima de la mesa. Y eso que es reciclada, ¿eh? Tampoco es que se le haya ocurrido en estos días. Ya en 2022 lo propuso tras los destructivos incendios de la Sierra de la Culebra en Zamora. Y esto del pacto de Estado, se preguntarán para qué sirve. ¿Va a conseguir que se apaguen antes las gigantescas llamas? Las que por falta de medios siguen expandiéndose y están destrozando vidas a su paso. No solo las de las 4 personas que han fallecido estos días en la extinción de los incendios, sino de los que se han quedado sin casa, sin pueblo y sin trabajo. O sea, ¿a qué viene esto del pacto de Estado cuando estamos en plena emergencia? Sí, viene a políticas ideológicas ambientales de este gobierno y de otros tantos, claro, a nivel internacional, a la Agenda 2030, al buenismo climático, mientras fundes el motor del Falcon para moverte por toda España, ¿no? Y el supuesto buenismo medioambiental que hace que sea muy difícil limpiar los montes españoles. Ahora lo comentamos todo, pero antes nos centramos en conocer cómo está la situación de Ourense, donde los fuegos han arrasado ya más de 62.000 hectáreas. En Extremadura, sobre todo el incendio de Jarilla, donde mañana va a ir Pedro Sánchez sobre la zona, además de en Zamora y en León, donde los incendios mantienen desalojadas a 2.000 personas. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Leticia. Sí, la situación sigue siendo de extrema gravedad en Castilla y León. Solo en esa comunidad autónoma hay 26 focos activos, de los cuales 10 se encuentran en índice de gravedad potencial 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras que otros 10 incendios alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Ávila. Además, este lunes las llamas ponen en jaque a la zona del lago de Sanabria, en Zamora, donde turistas y residentes de los municipios próximos ya han recibido el mensaje de alerta para estar prevenidos ante una posible evacuación. De hecho, a esta hora ya se han producido algunas evacuaciones, como las de los pueblos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, que según su censo suman 263 habitantes, aunque unas 8.000 personas podrían verse afectadas por esta situación, ya que esta zona turística aumenta su población durante el verano. A los evacuados se les ha ofrecido la posibilidad de pernoctar en Benavente, a casi un centenar de kilómetros. Por otro lado, los incendios forestales activos en Ourense suman más de 62.000 hectáreas calcinadas. Galicia ha anunciado la llegada de 200 militares para ayudar a combatir los peores incendios de su historia, además de maquinaria pesada y medios aéreos. Y así lo ha anunciado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.
El despliegue de la unidad militar de emergencias en las grandes cifras sería militares en ataque directo 1.400, militares en misiones de apoyo 2.000, medios totales por parte de la unidad militar de emergencias 450. Por parte del MITECO hay más de 50 medios aéreos operando en estos momentos. Están las 10 BRIP con más de 500 personas, están todos los retenes puestos en marcha, toda la ayuda europea. Y en Galicia, la unidad militar de emergencias ha tenido que emplear fuego técnico en el incendio de Larouco, Ourense, una táctica que consiste en realizar quemas controladas de vegetación para crear cortafuegos y así impedir que las llamas del incendio principal avancen hacia dos aldeas amenazadas que son Porto y Real. Es una técnica que elimina el material combustible en zonas estratégicas, protegiendo a la población al dificultar que el fuego alcance áreas habitadas. Y en Extremadura, por su parte, preocupa sobre todo el incendio de Jarilla, en Cáceres, como comentabas, que es el peor de los 11 fuegos activos en esta comunidad autónoma, que ha consumido ya más de 12.000 hectáreas de tierras extremeñas y ha obligado a evacuar casas aisladas en el Jerte, mientras las llamas amenazan también con saltar a Salamanca. Incendio, por cierto, que según ha asegurado el consejero de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha sido intencionado. Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una misma parcela por una cuestión cinegética. Aprovechar justo ese momento para pegarle un primer cerillazo y después un segundo cerillazo en el día de ayer, que se comió en 3 horas 2.000 hectáreas. Bueno, recordamos que un total de 15 carreteras, todas ellas secundarias, permanecen cortadas en León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias. Además, la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue suspendida por riesgo e intervención de los equipos de emergencia. Y con respecto al balance de víctimas mortales, desde el inicio de los fuegos, pues se han registrado 4 fallecimientos como consecuencia de los incendios. La última tragedia se produjo anoche, cuando un bombero falleció en León tras volcar una autobomba en Espinosa de Compludo. Gracias, Esther. Bueno, les decía antes que Pedro Sánchez ayer se comprometió a dar más medios para combatir esta situación que nos acaba de explicar nuestra compañera Esther Nieto, ¿no? Que ya no es tanto para apagar las llamas directamente con agua, sino para ayudar en otras tareas que también son imprescindibles. Aquí es donde la nueva portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, ha puesto el grito en el cielo, porque, claro, considera a la oposición que el Gobierno no está ayudando lo suficiente, no está arrimando el hombro. Esto ya lo dijo Alberto Núñez Feijóo la semana pasada y hoy siguen reclamando más ayuda al ejército. Escuchamos a Esther Muñoz. Es cierto que las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada, no pueden hacer acción directa contra el fuego. Para eso está la UME y los dispositivos y operativos de las comunidades autónomas. Pero pueden ayudar en muchas cuestiones logísticas. Los batallones de ingenieros tienen bulldozers D5 y D7 y motoniveladoras que pueden ayudar a hacer cortafuegos en pueblos para ayudar a los operativos que están en el incendio. Tienen helicópteros para transportar cuadrillas desde otras comunidades autónomas para ayudar contra el fuego. Hay muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que pueden ser de utilidad y de ayuda en estos incendios. Y a día de hoy siguen sin poner esos dispositivos, esas capacidades y esos trabajos a disposición no de los presidentes autonómicos, de los españoles que están viendo arder su casa. Esa es la ayuda que están reclamando desde el Partido Popular. Bueno, el que tuvo la oportunidad de pedírselo directamente cara a cara al presidente del Gobierno fue ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien esta mañana ha atendido a Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio y ha verbalizado su optimismo de que Sánchez vaya a cumplir. Porque quiero pensar que si el Gobierno tuviera medios ya nos los habría enviado. Y esta petición que estamos haciendo de medios de las Fuerzas Armadas es porque nos dicen que el resto de medios que podrían aportar ya están agotados. Por lo tanto, no supondría aportar un medio más, y esto quiero dejarlo claro. Sería solamente pedir más ayuda a las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, lo que dijo el presidente del Gobierno es que iba a tratar de que esos 500 militares del Ejército de Tierra pues ayudaran en diferentes puntos en incendios del país, que 200 de ellos se desplegaran en Ourense y así de esa manera pues cumplir con lo que le ha demandado el señor Rueda, ¿no? Que pide que estos soldados se les destinen a labores como, por ejemplo, la apertura de cortafuegos. Lo ha relatado muy bien Esther Muñoz. Bueno, mientras tanto, la ministra de Defensa algo tiene que decir. Margarita Robles, en una entrevista en Televisión Española, no ha cerrado la puerta a seguir enviando más medios, lo que desde mi punto de vista puede ser contradictorio, a juzgar por las palabras de otros ministros de su ejecutivo. Por ejemplo, el ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López. Todos los recursos del Estado están movilizados. Todos son todos. Es más, como ha explicado la ministra de Defensa, desde principios de agosto la UME está movilizada.
todos los efectivos de la UME, todas las brigadas de refuerzo, todos los efectivos que han hecho falta de Policía y Guardia Civil han sido movilizados. Por lo tanto, el Gobierno ha movilizado todo lo que tiene el Estado a disposición para apagar los incendios. ¿A qué se refiere el señor López? ¿A que ya no puede ayudar de ninguna manera más? Más allá de los 500 militares con los que se ha comprometido Pedro Sánchez, a pesar de tener muchos más. Claro, lo que hace López es sumarse a esta tesis de que el Gobierno no está haciendo dejación de funciones, ¿no? Para que se quemen al final todas las autonomías, al revés. Esto lo ha dicho hoy también la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, quien ha atendido a los medios de comunicación en el Centro de Coordinación de Información sobre Incendios Forestales en Madrid. Lo que puedo decir es que estamos dando respuesta a las peticiones con todos los medios disponibles por parte de la Administración General del Estado. Desde el Ministerio de Defensa, con nuevas unidades desplegadas y nuevos efectivos, como hemos sabido, 600 adicionales que se suman a los 2.400 ya disponibles. Desde Interior, como he dicho, con medios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y, por supuesto, nosotros también desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No solo eso, también Agesen, como hiciera ayer el presidente del Gobierno, ha explicado que entre hoy y mañana el Servicio Europeo de Protección Civil también nos va a ayudar, enviándonos 60 bomberos, también vehículos alemanes. Va a haber entre 80 y 100 procedentes de Francia para combatir el incendio de Jarilla de Cáceres, y que hoy también van a llegar 2 helicópteros procedentes de la República Checa y Eslovaquia que van a operar también en ese mismo incendio. Se espera en los próximos días también 2 furgonetas con motobomba de alta presión que nos van a llegar desde los Países Bajos, y se va a unir a los 2 aviones cisterna que ya han llegado el pasado fin de semana desde Italia para hacer frente a los fuegos en León. Así que el Ejecutivo sí que tenía capacidad, ¿no?, de proveer más medios, ya sea a través del Ejército, no la UME, que lo dan por descontado, sino el Ejército de Tierra o la petición de ayuda a la Unión Europea. La cuestión, por tanto, es ¿por qué ha tardado tanto en reaccionar? ¿Ha sido un problema de incompetencia o ha sido un dejar hacer, una estrategia de dejar hacer? Un dejar que se quemen las autonomías, sobre todo porque son de colores políticos que no son los nuestros, ¿no? O si quieren ayuda, que la pidan. Claro, la competencia de la extinción de incendios es de las comunidades autónomas. Esto lo ha tratado de explicar la vicepresidenta María Jesús Montero, que hoy ha reaparecido. No ha sido la única, Recordemos que estos últimos días se está hablando mucho de las competencias. Pues ella ha sido la última. Porque estamos, yo creo que ya bastante acostumbrados a esta estrategia del Partido Popular de permanentemente echar balones fuera, no asumir su propia responsabilidad, y cuando vienen mal dadas, cuando llega una situación que vivimos en Valencia o la situación que estamos viviendo en algunos territorios con motivo del fuego, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al Gobierno de España. Y ese no es el camino. Hay que tener rostro, señora Montero. O sea, lo que hace hoy la ministra de Hacienda es decir que el que quiere confrontar, el que está haciendo política de toda esta horrible situación es el Partido Popular, es la oposición en este país. Cuando tenemos decenas de ejemplos, no solo de los últimos días con los incendios, sino también con las riadas de la Dana del año pasado, donde hemos visto cómo a la gente se le abandona a su suerte. Absolutamente. Es que ni siquiera un mensaje de aliento ni a las 24 horas de lo que había ocurrido. Nada. Así que dice Montero, no, lo que quiere el Partido Popular es culpar al Gobierno de España y ese no es el camino. La responsabilidad es de las autonomías, fenomenal. Entonces, ¿para qué tenemos un Gobierno central? Bueno, antes les decía que era interesante escuchar lo que fuera a decir Margarita Robles. ¿Hasta dónde puede ayudar el Ejército de Tierra? Ella lo ha explicado claramente, pero se ha acogido a la ferocidad de los incendios para decir que en realidad no podemos hacer nada, o sea, que no se puede hacer nada más. Por tanto, está pendiente de que cambie la situación meteorológica. Está mirando al cielo porque, tal y como ya ha dicho, la UME no ha visto nada igual en 20 años. Emma Sebastián. Buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica la situación de los incendios como muy difícil y asegura que en 20 años de creación de la UME no se ha visto algo así. Además, insiste en la necesidad de un cambio en la situación meteorológica para solucionar la emergencia.
Eso es lo más importante, el ataque directo, salvando personas, salvando poblaciones, siendo consciente de que en muchas ocasiones el fuego, hasta que no haya un cambio meteorológico, no se va a poder controlar. Es imposible controlarlo ni por tierra ni por aire y, por tanto, el esfuerzo es un esfuerzo esencial y fundamental. Robles afirma que se sumarán 500 militares, como ya dijo el presidente, en la lucha contra los incendios y que lo importante es hacer un ataque directo al fuego, pero insiste en que esto solo pueden hacerlo los profesionales cualificados. La UME en su conjunto, que son más de 3.000 hombres y mujeres, están en ello, cuentan con el apoyo de todos los medios del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio para los transportes, para llevar maquinaria, pero sí que es importante decirle a la gente que en estos casos solamente los que tienen una formación, una profesionalidad, pueden hacer el ataque directo. Además, ha respondido a las críticas de la oposición que reclaman más efectivos militares en las labores de extinción, una petición que, dice Robles, obedece a su desconocimiento. Bueno, yo, como he dicho varias veces, esto supone un desconocimiento y además un desconocimiento que a veces es doloroso, de no reconocer el enorme esfuerzo de quienes atacan directamente al fuego, la UME, los miembros del 43 grupo, el pedir en abstracto medios que ninguna vinculación y ninguna relación tienen con los incendios. Bueno, pues cada uno sabrá, yo siempre apelo mucho a la ética, en política no vale todo. Afirma Robles que los militares realizarán operaciones logísticas y que la prioridad en este momento es proteger a la población. Gracias, Emma. Y por cierto, decía Óscar López que han puesto todos los medios a su alcance a las comunidades autónomas, pero Robles no cierra la puerta a ir enviando más efectivos, ¿no? ¿En qué quedamos? Bueno, toda ayuda es poca y aunque no sabemos muy bien la teoría de que los incendios, nos la sabemos bien, la teoría de que los incendios se apagan en invierno, es decir, con la prevención, hemos llegado bastante tarde, ¿no? Habrá que utilizar todos los medios a nuestro alcance para acabar con esta situación, porque se va a prolongar sine die. En este sentido, ¿recuerdan cuando la semana pasada el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, les dijo a las autonomías que si no eran capaces de controlar los fuegos, que delegaran la competencia en el Estado, la de la coordinación? Pues hay muchas voces que lo están reclamando, voces políticas sobre todo, que es lo que ha dicho hoy desde Podemos. El secretario de Organización, Pablo Fernández, le ha pedido al Gobierno que decrete ya el nivel 3 y que asuma la coordinación para la extinción de todos los incendios, porque consideran que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pues lo están haciendo francamente mal. De hecho, hablan en Podemos de que es una gestión criminal. También la secretaria general Ione Belarra de Podemos diciendo que ante la incompetencia del Partido Popular el Gobierno debe tomar el control. Y es por eso que la portavoz de los populares, Esther Muñoz, hoy ha querido explicar por qué no lo van a pedir. Un nivel 3 en estos momentos no implicaría más medios, porque los medios de las comunidades autónomas están al 100%, los medios del Estado, que es la UME y las BRIF, están al 100%, ambos dispositivos están tensionados y por eso estamos pidiendo que extraordinariamente se utilicen capacidades del resto de las Fuerzas Armadas. Por eso no se pide el nivel 3. Yo entiendo, he visto en mi provincia gente exigiendo el nivel 3. La gente está desesperada y creen que eso significa más medios. No hay más medios, no hay más. No hay más medios. En algunos periódicos se preguntan hoy y piensan que el Partido Popular es consciente de que ya no hay nada más que hacer y que, por tanto, dicen el PP, reconocen que ya no hay más medios. Entonces, ¿para qué piden más? No, lo ha explicado la señora Muñoz. Han pedido más medios, aunque sea desde el punto de vista logístico, para crear cortafuegos, entre otras cosas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero recordando un poco lo que dijo ayer el presidente Pedro Sánchez, al que, por cierto, no sé cómo ven ustedes su aspecto físico, desmejorado. Apunta que no está pasando por el mejor momento de su vida, ¿no? Es una imagen que alimenta la de la víctima, ¿no? Y que al final, bueno, se edulcora con discursos que llevamos escuchando desde hace tiempo sobre el momento que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, parece que Pedro Sánchez es el presidente de las desgracias, que ha llegado en un momento en España en el que pues nos han encerrado en casa por una pandemia mundial, por la erupción de un volcán, en España un volcán, una dana, una riada que se ha llevado la vida a más de 220 personas, un apagón que no se podía producir nunca en nuestro país, pero que sí se produjo en esta primavera, y ahora los incendios, ¿no? Claro, esto es una parte del discurso del Ejecutivo desde hace mucho tiempo.
que hemos podido hacer frente a todo ello, ¿no? Como si fuera algo realmente heroico. Por eso Sánchez aboga porque esta crisis relacionada con los incendios marque un antes y un después en cómo se gestiona en nuestro país. Por eso ayer hizo esta afirmación. Quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país. Claro, quien se ha subido rápidamente al carro de pedir este pacto de Estado, hoy pues no podía ser otra que la ministra para la Transición Ecológica. Tenemos que actuar y tener claro que estos incendios no son eventos aislados. Son eventos, ni los incendios ni las inundaciones que vivimos el año pasado, son eventos aislados, son eventos que vienen de la mano del cambio climático y por lo tanto tenemos que apostar por algo tan importante como un pacto de Estado ante la emergencia climática. Un pacto de Estado ante la emergencia climática. Palabras bonitas y que parecen que es que todos los incendios están provocados por el cambio climático. Con esto se hace política. Esto lo ha hecho hoy también la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. Ayuso ignora la emergencia climática y eso tiene consecuencias, porque lo de Tres Cantos no es un hecho aislado. Estas escenas se repetirán cada vez más si no actuamos ya. Necesitamos prevención real y un compromiso firme con nuestros bosques. Pues en eso están, en buscar esas excusas. Aquí en España tenemos un problema y lo llevamos debatiendo desde hace mucho tiempo, todos los veranos, cada vez que se producen este tipo de incendios. El problema está en el abandono de la superficie forestal en nuestro país, ¿no? En ese sentido, les recomiendo que se asomen a Libertad Digital, donde hay un artículo realmente interesante, donde nos explica que los incendios no los provocan el clima, sino la dejadez forestal. Claro, es que ayer en 5 minutos de discurso Pedro Sánchez habló 10 veces del cambio climático, como el culpable de todos los incendios. Y desde hace años hay geólogos, hay investigadores, hay científicos que apuntan a que, claro, esto del calentamiento global pues lo utilizan para absolutamente todo. Esto es un comodín, ¿no? Para justificar que estamos dejando y abandonando la naturaleza. Todo ello lo denuncia en este magnífico reportaje, como les estaba diciendo, Ana Hernández, que es doctora en química orgánica, además científica, nuestra colaboradora en Libertad Digital. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Entiendo que el Gobierno tampoco quiere oír hablar de que la mano del hombre está detrás de gran parte de los incendios en España, ¿no? Que es lo que nos dice la evidencia y con experiencia judicial al respecto. El 95% de los fuegos en España tiene origen humano y muy pocos tienen que ver, por ejemplo, con efectos naturales, ¿no? Con la caída de un rayo o no sé qué otras situaciones pueden darse. Totalmente. Estos son datos que publica el mismo Ministerio, pero es más fácil hablar del cambio climático que hablar de los datos reales que ellos mismos publican. Como dices, el 95% son provocados por el hombre y más de un 50% son provocados, con lo cual es más fácil ampararse en el cambio climático para todo. Lo hemos visto en el caso de la Dana o el volcán, como decías antes. Y ahora, pues en el caso de los incendios, pues nuevamente, como científica y tengo otros compañeros que les pasa lo mismo que a mí, escuchamos al presidente Sánchez hablar de la opinión de los científicos cuando realmente no se les escucha. O será una parte de los científicos, entendemos, ¿no, Ana? Eso es. De hecho, Eso es. también haces alusión de que en el año desde el año 2022, con el incendio grandísimo en Sierra Culebra, en Zamora, ahí ya se empezó a hablar de la excepcionalidad de los incendios, como si hubiera sido un año con una extensión arrasada por las llamas mayor que otros años. Pero hay otras evidencias de geólogos que apuntan a que incluso en el siglo pasado, cuando tampoco se hablaba mucho de calentamiento global, ya había incendios incluso más numerosos que ahora.
Totalmente. Es un artículo buenísimo de dos geólogos, de Enrique Ortega Gironés y de José Antonio Sáenz de Santa María, y en este artículo ellos han hecho un análisis de datos. Estamos escuchando que hablan de que este es el incendio mayor desde que hay registros. Los registros, y pues, como científicos pues estamos acostumbrados a manejar estadísticas, y los registros pueden hablar de registros de los últimos 5 años o de los últimos 10, pero si nos vamos nuevamente, como hacemos siempre en Libertad Digital, con los datos que tiene publicado el mismo ministerio, pues hay incendios. Os voy a dar 4 datos. En el 1978 se quemaron 440.000 hectáreas, en 1985 500.000, en 1989 400.000 hectáreas y en 1994 450.000 hectáreas. Con lo cual, estos incendios ya los hemos tenido en España y entonces no se hablaba del cambio climático. En el 1978 todavía no hablaban del calentamiento global. Lo que se ha visto es que se han reducido el número de hectáreas quemadas, se ha reducido el número de incendios. Supuestamente, si hacemos caso a lo que nos dice el presidente Sánchez y este gobierno, ha aumentado el calentamiento global. Si esto es así, no tiene una justificación si aumenta el calentamiento global que disminuyan los incendios. O sea, ellos mismos se contradicen y si vas a los datos contradicen su discurso. Y luego tenemos otro problema, que es el que llevamos hablando unos cuantos días, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando nuestros bosques? Sí, pues la gestión de los bosques es nefasta. Nuevamente hay un abandono de nuestros montes porque se ha apostado por políticas que demonizan, entre otras cosas, pues la utilización de la biomasa como combustible. Hace unos años, hace 20, 25 años, se podía utilizar la biomasa como combustible pues para calentar las casas, como combustible de calefacción, se utilizaba para la fabricación de cal, tenía otros usos. Ahora mismo, como no podemos utilizarlo porque se aumentan los niveles de CO2, tenemos nuestros montes como los tenemos. Han apostado por dejar los montes salvajes y los montes están avanzando, lo que está ocurriendo. Por no hablar... Entonces, Sí, te iba a decir, Ana, que por no hablar también, porque el Gobierno lleva días hablando, escudándose en que la competencia es de las comunidades autónomas a la hora de prevenir, la prevención, pero también de extinguir el fuego, ¿no? Una vez ya está arrasando con todas las hectáreas. El problema es de lo que no habla es de la burocracia, ¿no? De las leyes que hacen que se puedan bloquear acciones en parques o espacios protegidos. Totalmente. Hemos aumentado la superficie protegida en España a muchísimas hectáreas y esto ha llevado a que no podamos realmente gestionar nuestros bosques de una manera adecuada. En España se ha apostado por invertir más. Si vamos a los presupuestos generales, veremos que se invierte más en prevención, en apagar incendios que en prevención. Entonces, ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando realmente lo que hay que hacer es prevenir antes de que salte la chispa. Estamos hablando de incendios, yo estoy hablando ahora con ingenieros forestales, como el doctor Pulido, con los geólogos y con otros especialistas en el área forestal, y todos coinciden. Si no se hace una gestión y una prevención en los bosques, esto no vamos a poder evitarlo. Hay que invertir antes de apagar. Desde luego, y sobre todo también hay que invertir mucho dinero y no solamente yo, la verdad es que te lo digo así sin pelos en la lengua. Hay una expresión que se está utilizando mucho estos días, que es la de que los incendios se apagan en invierno, que me está sacando bastante de quicio, porque la teoría de verdad que nos la sabemos todos mucho y no solamente es con el dinero, es que también hay que cambiar, hay que hacer reformas legislativas para permitir que eso pueda ir a buen puerto. Pues Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Ana Hernández, doctora en Química Orgánica y Científica de Libertad Digital. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Así llegamos hasta las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Les resumimos otras noticias interesantes de este lunes 18 de agosto con la ayuda de Noelia Bautista. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Al margen de los incendios, 2 son los focos de atención a esta hora de la actualidad. Esa reunión entre Sánchez y Clavijo sobre los menores y otra reunión no menos importante que va a tener lugar al otro lado del Atlántico, donde sobre las 8:15 de la tarde, hora española, Donald Trump va a recibir al presidente de Ucrania, que esta vez no llega solo a la Casa Blanca, no, porque llega arropado por un grupo de líderes europeos, jefes de Estado y de Gobierno de los 27, con los que a 3 bandas se va a analizar ese encuentro de Trump y Putin del pasado viernes. Encuentro que no terminó en acuerdo, pero en el que el dictador ruso impuso sus condiciones a Ucrania sin anunciar a cambio un alto el fuego. Condiciones que pasan por ceder Crimea y renunciar a entrar en la OTAN, como ha avanzado el propio Donald Trump, que hace unos instantes en su red social Truth Social ha escrito sobre este nuevo encuentro. Nunca hemos tenido a tantos líderes europeos al mismo tiempo, dice, es un honor. Sin embargo, los líderes europeos hay que decir que no llegan con el mismo entusiasmo a este encuentro, como ha dejado claro esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, que reconoce su decepción tras la cumbre de Alaska. Y no se consigue una paz justa y una paz duradera obligando a una población como es la ucraniana, que son heroicos, a ceder territorio. Por tanto, todos con Ucrania, Europa con Ucrania, España en Europa con Ucrania. Vamos a seguir trabajando. Yo la semana pasada tuve una conversación con el ministro de Defensa ucraniano. En ello estamos, ahí seguimos. El presidente del gobierno ha estado con el presidente Zelensky y hay que dejar muy claro que esta guerra solo puede terminar con una paz justa y duradera. De vuelta a nuestro país, es noticia también la vicepresidenta del Gobierno porque María Jesús Montero ha reaparecido en Rota para anunciar, al margen de los incendios, que la legislatura continúa y dice no va a haber adelanto electoral. Y en relación con convocatorias electorales, no me corresponde hablar de convocatorias ni en Andalucía ni en ningún territorio, tampoco en el Gobierno de España. Es una potestad que corresponde en exclusiva a los presidentes. No solo eso, sostiene también que va a haber presupuestos. El Gobierno de España va a presentar el proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigida al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, se ha mostrado muy optimista la vicepresidenta del Gobierno antes de que Esquerra, que lleva una semana reclamando sus cesiones, le haya dado un nuevo mazazo. Ha sido el líder, Oriol Junqueras, quien hoy mismo ha advertido al Gobierno de que se ha situado, ha dicho, a años luz de la posible aprobación de unos presupuestos y de ello ha responsabilizado directamente a María Jesús Montero. Señala a Junqueras que lleva 8 años con un modelo de financiación caducado, ha dicho, y no es la persona más adecuada para negociar porque, dice, no cumple. La ministra Montero no cumple los compromisos en el ámbito del modelo de financiación y lleva 8 años con un modelo de financiación caducado. Creo que no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios. Es evidente que no pueden haber nuevos acuerdos significativos en materia presupuestaria si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, en materia de recaudación de impuestos o en materia de modelo de financiación, porque en este modelo de financiación nos jugamos los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y si Esquerra dice no a negociar con Montero los presupuestos, sepan que el Partido Popular ha dado portazo también a la posibilidad de negociar con el PSOE la renovación parcial del Tribunal Constitucional que debe acometerse a final de año para relevar a 4 de sus miembros, incluido su presidente Condé Pumpido, que ya solicitó al Senado que afrontara esta renovación. Atención, porque el PP no está dispuesto a mantener a Pumpido en el puesto y así lo ha dejado claro la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Con respecto al Tribunal Constitucional, mire, lo que sí le puedo decir, vamos a ver si se activa en el Senado, lo que no va a hacer el Partido Popular es permitir que el señor Condé Pumpido siga. Y por tanto, si la idea del Gobierno es parapetar al señor Condé Pumpido en el Tribunal Constitucional, que no cuenten con nosotros. Más asuntos, porque igual que ayer en Barcelona, hoy en Cambrils, en Tarragona, se han conmemorado el 8º aniversario de los atentados terroristas del 17 y 18 de agosto de 2017 en estas dos ciudades. Ha sido un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas con la lectura de un manifiesto institucional y una ofrenda floral. Manifiesto en el que se ha agradecido la valiosa labor de los cuerpos de seguridad para evitar, decían, que algo así vuelva a ocurrir. Y además, el ministro Óscar López, que ha reaparecido hoy para confrontar con Isabel Díaz Ayuso, reclamándole que mejore las condiciones laborales de los bomberos forestales, pero no solo. Ha presentado también las últimas cifras del plan del Gobierno contra las estafas telefónicas. Un plan que ha calificado el ministro de éxito en la lucha contra el spam publicitario y la suplantación de empresas e instituciones a través de mensajes. Un resultado espectacular.
Desde que pusimos en marcha las medidas, el 7 de marzo, se han bloqueado casi 48 millones de llamadas falsas y más de 2.200.000 SMS bloqueados. Desde que hemos puesto en vigor estas medidas, hemos protegido, hemos ahorrado a los ciudadanos 48 millones de llamadas que eran falsas y más de 2.200.000 SMS también que tenían origen fraudulento. Y en los deportes pendientes del estreno de Xabi Alonso en la Liga. Sergio Valente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana será el estreno del Real Madrid en la Liga y el estreno de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu. Los blancos recibirán a Osasuna y ya sabemos la convocatoria: 5 bajas, 4 por lesión. Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick, 1 por sanción, Rüdiger, y entran Thiago Pitarch, centrocampista de la cantera, y Franco Mastantuono. La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por entonces, la segunda vez que le veía tenía 18. Era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, y en poco tiempo pues se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo. De momento es líder el FC Barcelona, que venció al Mallorca en un partido con polémica arbitral y del que le han preguntado a Xabi Alonso. Creo que no me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, ¿no? Pero sí que escuché lo que dijo Yago Barrasate y creo que él lo explicó muy bien. La primera jornada tiene hoy un solo partido. A las 9 de la noche el Elche, que vuelve a primera tras 2 años, recibe al Betis. El equipo alicantino ha conseguido inscribir a Redondo, hijo de Fernando Redondo, y espera lograr la inscripción también para este encuentro de Rafa Mir, procedente de Sevilla, en calidad de cedido. Un Elche que también va a hacerse con Andrés Silva, fichado por 1 millón de euros. En cuanto al resto de incorporaciones, por ejemplo, Lucas Boyé está cerca de salir del Granada al Alavés por 4 millones de euros. Eric Bailey, central, se marcha al Oviedo, y el Celta de Vigo negocia con el Villarreal el fichaje de Denis Suárez. En la selección española de baloncesto hay más cambios ante las muchas bajas. El seleccionador ha convocado a Lucas Langarita, escolta de 20 años, y Álvaro Cárdenas, base de 22 años, después de la lesión de Alberto Abalde, que se queda sin Eurobásquet. Y en tenis, esta noche a las 9 se disputa la final del Master 1000 de Cincinnati y se van a ver las caras Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. Bueno, hasta aquí el tiempo de la información más inmediata. Leticia, como siempre, noticias a las 5 aquí en Es Noticias. Os esperaremos.